Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Factor C Prime. Nos hemos renovado el día de hoy, tenemos nuevo logo, tenemos nueva intro, entonces estamos partiendo con una efervescencia total. Además, antes de presentar a mi panel, quiero saludar con mucho cariño a Jesús Quintana, Adelaida Carrasco, Janet Céspedes y Pablo Soto, que son algunos de los que nos escribieron comentarios en el programa anterior, así que muchas gracias, los estamos leyendo, estamos tratando de contestar todo, pero ahí está, este programa está para ustedes y para que ustedes también sean partícipes de lo que es Factor C y lo que es el canal SOS. Dicho eso, quiero presentar a mi panel el día de hoy. Vuelve la Cata, nos alegra mucho, aplausos por eso. Ya, volvió la rechazo sí. Tu comentario de género. Oye, ¿cómo estáis, Cata? Te habíamos echado de menos. Bien, sí. Hay temas familiares, pero bien, de vuelta ya, con muchas ganas de seguir en este programa y saber de qué vamos a hablar hoy día. Estoy intrigada. Eso, me gusta un poco intriga al principio de cada sesión de Factor C. ¿Cómo está Rodrigo? Muy bien, con el favor de Dios. Muy gracias por la invitación nuevamente. Oye, qué fusivo tu mensaje. Oye, es que quería partir así, porque la intro me dejó así como power. Sí, muy bien. No voy a decir nada. No voy a hacer ningún comentario de tu fusividad. Solamente eres un hombre feliz. Aplaudo. ¿Qué tiene el vaso? Sí, hay que decirlo. No tiene psicotrópico. Esto tiene agua. No tiene psicotrópico y estupefaciente. El vodka es igual. Hay que decirlo. Ahora, aquí no hay examen de pelo. No, aquí. Después de haber escuchado a Rafael Ollarte en nuestro último programa, sí pensé en traer una petaca al menos. O sea, que lo que dijo Rafael Ollarte, ¿Y cachai cómo lo han replicado? Porque sí. De verdad... Oye, agradecer a todos los que han replicado nuestro contenido. Sí, Muchas gracias. Sí. Pero que pongan la fuente, por favor. Chilean Politics. ¡Oh! Empieza golpeando la primera. Pongan el link. No, señor. Chilean Politics está actuando de acuerdo al proyecto de nueva constitución porque hoy día en el proyecto de nueva constitución la propiedad intelectual y la propiedad industrial no existe. Así que ellos también. Además que el Estado debe promover el acceso libre a los conocimientos. Además, así que están bien. Toma. Derechos de autor, ahí tenés. Qué ñoño la talla, güey. No puedo creer que hayamos dicho eso. Sí, Manuel José, ¿cómo estás? Bien, con mucho ánimo. Dándole una segunda vuelta a muchas de las normas. Perdón. Dile a tu cara así, güey, con mucho ánimo. Cuéntale a tu cara. Perdón. Eso, la verdad es que mientras más reviso este manual complejo, encuentro más detalles, encuentro más variantes y la verdad es que el último programa, quiero agradecerle a Rafael Ollarte, uno de los mayores expertos en plurinacionalidad de Ecuador, que la verdad es que nos dejó una joya de entrevista. Y les cuento que la próxima semana, si Dios quiere, vamos a tener una entrevista con otro experto, pero ahora de Bolivia, para hablar sobre el mismo tema, sobre plurinacionalidad. Cata, tú sé que pudiste escuchar algo de Rafael. ¿Qué te parece a ti lo que se habló en el último Factor C? A mí me parece clave lo que dice respecto a la definición de plurinacionalidad. Yo creo que ante la incertidumbre de qué es lo que efectivamente tenemos que entender por plurinacionalidad, abre un campo y un espacio a interpretaciones que no son buenas. Yo creo que si nosotros queremos... yo sí soy de la idea de que este proyecto de constitución sea este o el rechazo. El que venga después del rechazo, digamos... Programación neurolingüística. Rechazo. El que venga después... Tiene que abordar los pueblos indígenas, los pueblos originarios de manera contundente. Tiene que más cerca del micrófono. Perdón. Tiene que efectivamente hacerlos parte del proyecto de constitución. Y por eso yo creo interesante hacer una comparación con el proyecto constitucional de Bachelet. Mira. ¿De la presidenta Bachelet? De la expresidenta Bachelet, exactamente, en donde el partido al cual yo pertenezco participó de ese proceso. Así que ¿Lo comunes? ¿Qué partido? Me tiene ¿Qué partido? Evópoli. Para que la gente pueda Evópoli. conocer también más de Cata. Evópoli. ¿El partido que formó el presidente Piñera? ¿Qué estás hablando? Mira. Ya le toqué. No. Diga las cosas como son. ¿Qué estás hablando? Ese fue el de la Lili Pérez, ¿cómo se llama? A ver, basta ya. No me basta ya. No me hagáis hablar. Estamos hablando de algo serio. Sí, perdón. Vuelvan, por favor. Sí, por favor. Somos todos oídos.
Estás en la constitución de la expresidenta De Bachelet. la expresidenta Bachelet, sí. El artículo 4 señala del proyecto constitucional de la presidenta Bachelet: la soberanía reside en la nación y en sus diversos pueblos indígenas. Pueblos, no naciones. Su ejercicio se realiza por los ciudadanos a través de las elecciones, los plebiscitos de esta constitución, y las leyes establecen, así como por los órganos y autoridades públicas en el desempeño de sus Brillante. cargos. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Suave. ¿Por qué ahora estamos hablando de una plurinacionalidad y en el proyecto constitucional de la presidenta Bachelet hablamos de una sola nación? Yo creo que ahí tenemos un tremendo problema, precisamente por lo que decían en el programa pasado. ¿Qué vamos a entender plurinacionalidad? ¿Cuál va a ser el alcance que va a tener la plurinacionalidad en los sistemas de justicia, en las entidades territoriales? En fin, yo creo que hay más dudas que certezas. Creo que las únicas constituciones que hablan de plurinacionalidad hoy día son la de Ecuador y la de Bolivia. Así es. Y yo creo que si nosotros queremos innovar, me parece perfecto, pero en temas que son tan complejos y tan difíciles y que nosotros como país reconocemos que ha existido durante siglos una pugna en reconocer a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, tenemos que tomarlo con mucha cautela. No nos podemos comprar un dulce fácil, sino que esto requiere, a mi juicio, mucha más profundidad, mucho más diálogo, mucha más conversación. Tú has estudiado bastante sobre lo que está hablando también la Cata, Manuel José, lo veo en tu mano, que está llena de tinta. Sí. Bueno, en primer lugar, bueno, la entrevista a Rafael ha sido un boom, pero algo que me sorprende es la violencia de ciertas personas que hacen comentarios y dicen, no, ustedes están mintiendo, ustedes están desinformando. Yo lo que le respondo, esta es la experiencia de Ecuador. O sea, nosotros estamos reproduciendo lo que nos dice un experto en derecho constitucional ecuatoriano respecto de la plurinacionalidad. Y yo creo que cuando uno toma un modelo que sabe de dónde viene, por ejemplo, cuando uno se va a comprar un auto japonés o un auto coreano, uno trata de ver cómo es el origen de los productos. Los japoneses tienen buenos aceros, tienen buena electrónica, lo mismo los coreanos. Y la plurinacionalidad hay que saber que el producto viene directamente de Ecuador y de Bolivia. Por lo tanto, la experiencia comparada es central. Y cuando yo escucho hablar en los programas a personas como Fernando Atria, al señor Baza, Miyabura, entre otros, ¿de qué hablan? De Nueva Zelanda, de Canadá, de Estados Unidos, pero se le olvida de que este modelo específico Ahí no hay es plurinacionalidad. ecuatoriano y boliviano. Y hago el llamado a las personas que insultan en redes sociales, bajen el tono, mejoren su argumento. Nosotros estamos reproduciendo una experiencia comparada y hemos reproducido un material que no tenía nadie en Chile, que demuestra que con esta estructura, que es casi la misma que la ecuatoriana, porque O sea, impresionante Lo revisamos artículo por artículo y las semejanzas son abismales. con Rodrigo nos empezamos a sorprender de que hablábamos de un artículo y, oye, sí, pero este es idéntico al que tenemos nosotros, pero este es idéntico, y así, y así, y así. Y hubo una cosa que quiero tirar el pelo en la sopa. A ver. Alarma de Mira, pelo en la no, ahí sopa. está. Atento. También estoy tomando vodka, mira. Atenti. Sí, no, La alarma de pelo en la sopa que nos quedó dando vuelta en la entrevista con Rafael Ollarte, que él nos dijo de que en Ecuador ¿Ya? la población reconocida como indígena era alrededor de un 7%. Sí. Y eso nos encendió las alarmas con Rodrigo y dijimos, a ver, Porque aquí es del Ecuador 12. con una población ¿Cuánto es? indígena Es del 12 acá. mayor, No es del 12, ya. mayor a la chilena que teníamos en la convención y empezamos a decir, pero no nos calza, pero por ni un lado. ¿Y a qué llegamos, Rodrigo? Sí, pues hermano, mira, si esa... A ver. Ustedes saben que cuando dicta acuérdense, el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre, eso se vio reflejado en la ley 21.200, que es la que modifica el capítulo 15 de la actual Constitución para permitir el proceso constituyente. ¿Listo? Pero después se agregaron dos leyes más. La ley de paridad y la ley de los... No, de los caños. Escaños reservados. Y el tema... No, pero es que para allá... Mira, sí, pero tomémoslo con humor. Sí, La ley de los escaños es la 21.298, para el que la quiera Sí. buscar. para que la quiera buscar. Bueno, y ahí, en la discusión parlamentaria, se estableció que cómo lográbamos señalar cuánto eran los escaños. Entonces hicieron un ejercicio, dijeron, a ver, si somos 19 millones de habitantes y el Parlamento tiene 155, significa cada parlamentario representa en promedio. ¿Y por qué 155? Porque es el mismo número que la convención. Cada uno representa 122.000 personas aproximadamente. Entonces, ¿de dónde sacamos el total de los escaños de los pueblos originarios? Y la lógica hubiese sido que ocupáramos un instrumento que existe hoy día, que es la ley 19.253, la ley indígena, donde establece en el artículo 2
qué personas eran las que se podían reconocer como indígenas. Es más, el 2C permite incluso de que un no indígena pueda autopercibirse como indígena, pero tiene que seguir un procedimiento ante Claro. la CONADE, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Así es. Pero nuestros parlamentarios dijeron, por un tema de tiempo, voy a pensar bien, benignidad. Dijeron, no, lo vamos a hacer por el censo. Y el censo arrojó, y está en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, y arrojó algo así como 2.198.000 185.792. suave. Eso dividido por 122.000 te da 17. 17 y fracción, 17,56. El tema entonces, que ahí sacan los escaños reservados de los 17, pero si nosotros tomábamos el registro con ADI, no eran más de 9. Entonces ya partís mal, ¿cachai? No eran 4. ¿Ah? No, pues porque tenéis que tomar los autopercibidos también, que estaban en proceso. Ok, sí, yo sé para dónde Alcote tiene un punto. Si tomábamos solamente los que a ese momento estaban reconocidos, eran 4. Es que eso es. Pero po. habían personas que estaban en el procedimiento intermedio. Por último, Ya, pero es que ¿qué pasa? reconócele ese, por Pero es lo que en el procedimiento intermedio no tienes un derecho adquirido. menos. Ok, ya, tiene razón. O sea, Sí, para ya, mí sí, la sí, persona sí, es sí, sí, indígena sí. desde que se reconoce. Ok, tiene un punto, ya. Vamos a hacer. Entonces vamos a serían hacer 4 y no 4, serían 17. 17. A través de un acto oficial. Sí. Ya, tiene- pero, o sea, tiene ustedes me un están punto, diciendo Porque si algo no, yo muy, también muy grave. podría autopercibirme como, no sé, alemán. Nalgas, Pero nalgas No, crujen. en base a eso. No, pero tiene un proceso sí. la CONADI efectivamente. Sí, pe- pues. Sí, pero tiene que haber un proceso Sí, pero tiene que haber un reconocimiento. determinado, Oye, tiene si que no- haber no- un acto si no es tan oficial. fácil, es un acto, pero un procedimiento. Ya, pero con acto oficial tenemos alrededor de ¿cuánto? ¿Un 3% de la población Sí. acreditada? Sí. Un Ahora, 3%. ahora el tema es lo siguiente. Si tú llevas, entonces ahí te voy a hacer la pregunta. Bueno, si tenían 17 escaños reservados, debiendo haber tenido 4. Ya, te vamos a seguir la teoría. El resto, los 3 escaños, son extra, ¿cierto? ¿A quién correspondían de la población? Entonces, alguien tomó... ¿Quién quedó fuera? ahí? ¿Alguien tomó cuántos adultos mayores hay en este país? 18%. Oye, ¿Cuánta gente con grave discapacidad? ¿Cuánta gente de los cristianos que se definen? También había una definición en el censo, 6 millones de personas, de 19. ¿Dónde estaban ellos? estoy No. revisando acá el cuestionario del censo del 2017 para que comparemos, o sea, ¿de dónde sale el porcentaje? Me imagino que es del 2017. Sí, el sí, sí. porcentaje que 2017. Además que es un censo cuestionado de partida. No, el del 2020 es más cuestionado, Sí. diría yo, por la pandemia, pero dejemos que ya, 2017. Oye, dejen de tirar pelo en la sopa. Eh, Cata, desarrollo, que si no... ¿Se ahí- considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario? Le preguntaban a la persona que estaban censando. Perfecto. Solo si se considera perteneciente, no si efectivamente estaba en el registro No, CONADI. pues no dice eso, ¿Cachai? claro. Entonces yo podía... Pero si ahí tiraron talla, ustedes cómo no se acuerdan los memes. Los que Jedi. Los Saiyajin. Los Saiyajin. Entonces acá, O sea, imagínate claro, la cantidad de gente que yo soy colocolino, pero la cantidad de colocolinos se sienten mapuches por una, no sé, básicamente percepción relacionada con el fútbol, que Yo ni creo- yo siquiera creo que- es... si eres a colocolino, ver, te- es que haber te- tomado el porcentaje que da el censo respecto a si usted se falta considera de perteneciente a respeto. algún pueblo indígena originario es incorrecto, absolutamente. ¿Se debió haber tomado el registro oficial que tenemos en nuestro país? Sí, y no se hizo. Por eso, pero es que teníamos una ley que no la aplicamos, pues, Cata. Entonces de ahí todo mal, ¿cachai? Y después también vino ya, cuando teníamos los Ya, escaños pero espérame, reservados... ¿a quién se le ocurre esto? Porque tú siempre me dices que en la historia de la ley siempre hay algún responsable. Sí, Salvador Millaleo, que fue un asesor que tenía la moneda y también participó en el comité externo de asignaciones Hasta donde yo sé, en la convención. Salvador Millaleo también es docente en la En la Universidad de Chile, sí, sí, ¿cierto? sí. Pero es uno era- de los tipos que más sabe de derecho indígena en Chile. Era asesor Pero ha de partici- Boric. También, pero ha participado transversalmente en todas las instituciones. Ya, pero Es de ¿era la ONU. asesor Ah, del está. presidente cuando Perdón. estaba en el Congreso o es ahora? ¿Ah? No creo que renunció a la moneda. Sí, renunció. Ah, pero estaba en la moneda. Sí, pues. Y pasó por el comité externo de asignación y estuvo adentro del proceso constituyente, hermano. O sea, él estaba en todo. En todo, en todo. Salvador Millaleo, mira, ahí tiene un Y nombre ojo, para recordar. También estuvo en la Comisión de Participación y Consulta Indígena, Cote. Un éxito esa consulta. ¿Cachai? Entonces, y de ahí después viene el otro tema, pues, la confluencia política, porque ¿se acuerdan que Oye, nosotros comentamos que en política no gana el que tiene más votos, sino que gana el que tiene derecho a vetar? Claro. Entonces, fíjate cómo se movió todo esto acá, si fue muy lindo, mira. Y yo lo miraba atrás desde mi oficina telemática, el subvencional, el ojo de Sauron. Y yo miraba y ponía ahí en la pared y decía, a ver, ¿cómo están los grupos políticos? Está acá los hermanos perdidos, no, en Chile vamos, porque estaban ahí solitos, todos ahí, todos juntitos, que eran 36, pero se les escapó una oveja. Bernardo de la Maza, ¿te acuerdas?
No, pero sí. Volvió al redil. Volvió al redil. Ya, ok, volvió. 37. Allá estaba el Partido Comunista, ¿ya? Con 7. Se dividieron los dos y ahí vamos a explicar por qué. Estaba Frente Amplio 25, la lista del Pueblo 26, estaba Independientes No Neutrales, que eran 13, después quedaron con 11, y el Colectivo Socialista. Todo esto es la convención, Sí, para que no se vayan perdiendo la convención. discusión. Partió con 9 y después llegaron a 17. Estaba el Colectivo de la Prueba y los guachitos, que eran 7. Éramos 8, estaba a la vez, pero después se retiró. Y estaban los regionalistas. Y así empezó. Y entonces empezaron, ya, vamos a hacer los 2 tercios, y empieza Frente Amplio, Partido Comunista, Frente Verde Regionalista Social, y empieza a juntarse con sus primos, el Colectivo Socialista, que hoy día están bajándose del barco, increíble. Están echándole la culpa a todos. La dura. y se empieza... Eso sí que fueron prostituyentes. Oye, ya. Pero este weón, que tergiversa. Señor César Valenzuela. ¿A quién le quiere pegar? ¿A quién le quiere pegar? Ya. Señor Matías Orellana. Mira, está con la vena, mira. Señor Max Hurtado. Señor Montero. Ya, pero ojo con Max, Jóvenes. que te puede venir a golpear. Jóvenes del Partido Socialista, señor Leive, señor Muñoz. Ustedes sí que fueron prostituyentes, porque realmente son parte importante de la responsabilidad de cómo quedó este texto y de sus errores, entre ellos el consentimiento indígena, respecto al cual no leyeron el artículo y lo votaron por error. Y nos dejan en esta boche. Son responsables ante la historia. No se vengan a bajar. ¿Que lo votaron por Sí. error? No se vengan a bajar ahora Ya, del barco. cuenta la historia. Cuéntala Cuando- toda, po, cuenta. weón. Cuando se votó Grande gata, bien. el actual artículo respecto del consentimiento indígena, El que es 66 o el 191. el 191 número 2, ¿Ya? Cáchate. ¿Cómo que fue el fue? primero que se Soy votó. una máquina. Si no estoy mal, era un día viernes, más o menos cansado y todo. ¿Ya? Habían algunos en la ducha, ¿no? No lo sé, la verdad. No lo sé. No, nadie dijo que estaba en la ducha en ese momento. Oye, Que dice lo siguiente: los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que le afecten sus derechos reconocidos en esta Constitución. Perfecto. Se votó ese artículo y los socialistas lo votaron a favor. ¿Esto a qué hora fue? La tarde, no sé, Aprox. 7, 8. Sí, Ah, fue ya. como a las 8. No era tan tarde. ¿Ya? Y algunos fuimos a decirle, oye, ¿se dieron cuenta de que ustedes votaron a favor del consentimiento? Sí. Pero ¿ustedes han leído el convenio 169 de la OIT? Sí, ¿por qué? No, es que ahí no se establece consentimiento, po. Se establece deber de consulta en miras de buscar un consentimiento de buena fe. De buena fe. Pero no es un consentimiento así. Dicen, chucha, la cagamos. Así, Ya, tal pero cual. ¿quién fue? Los socialistas no se dieron cuenta, se les pasó. Y después dijeron, no, es que lo vamos a arreglar en armonización. Y como los pueblos indígenas lograron generar ese tercio de bloqueo con ¿Ya? el Partido Comunista, Y aquí te voy a contar cómo fue, porque fue divertido. al final, en armonización, igual dejaron el consentimiento y metieron un artículo en paralelo. Entonces tenemos un artículo de consulta y El tenemos 66, otro de consentimiento. 191.2. Y raro, porque ellos decían, no, que esto solamente era para las entidades territoriales. Pero si usted revisa la declaración de la prueba para reformar, de Apruebo Sí, sí, Dignidad, Sí, sí, el acuerdo uno los cinco de los puntos. primeros puntos que ellos aconsejan modificar es el tema del consentimiento indígena. Chan, chan, chan. Parece que no era fake, que podía tener una aplicación amplia. Sí, pues, te cuento. Te pido un favor, podéis buscarme la Convención Interamericana de Derecho Indígena. Ya. ¿Me lo voy a ubicar por mientras Mientras buscan Ya, eso, pero, espérame, sí, dame un segundo. Si eso no está en el nuevo bestseller, La historia oculta de la convención, ex convencional Jorge Baradit, no era tan secreta la historia que usted quiere contar. No, si aquí estamos para contarla toda. vos. Sí. Y llegan y empiezan... Y aquí no hay cachín cachín. Ah. Ojo ahí. Espero que no sea tan ficcionada como el resto de sus historias secretas. Pero si- Porque en una de esas Baradit va a decir que él era el que llevaba el pandero. Falta el libro ahora de Achurra nomás, de los convencionales que se sentían importantes sin serlo. Le gusta pegar, pero vámonos al cagüín. Usted no tiene que ser cagüinero, es bonito. Sacamos el tejido. El tejido. Como que la gente sepa que... Sí, y ahí se empieza a acercar el Frente Amplio con sus primos socialistas, el Frente Regionalista Social, y ahí el Partido Comunista hace algo maravilloso. Increíble, pero increíble. ¿Quién? El PC, po. No, pero ¿quién? La raza. Ah, ¿Quién? no, pues el tío Arrasi. Sí, pues Marco, el de Real. El de Real. El de Real. El comandante PC. Marco. El comandante. Y divide a su ejército, a sus convencionales en dos. Y una parte se quedó con el Frente Amplio y Eric Chinga y se vino para acá con el Hugo. Y se vinieron hacia la lista del pueblo.
Y empezaron entre la lista del pueblo y empezaron, estamos hablando enero del 2022. Y se empiezan a venir para acá a los escaños reservados y a la lista del pueblo. ¿Vale? Empezaron a conversar. Y de repente alguien hizo... Y te falta un detalle ahí, ¿ah? ¿Cuál? Si tú empezabas a analizar de dónde venían los asesores de la lista del pueblo, por ejemplo, Giovanna Grandón, la tía Pikachu, Elsa Labraña, tenían asesores que venían de la J, de las Sí, Juventudes sí, la Comunistas. Entonces, que no vengan con cuentos que eran independientes. Tus amigos. Sí, po. Y ahí empiezan, y en un momento de reunión, empezaron a hacer algo, y por eso te digo es genial, po. Empezaron a sacar cuenta y dijeron, tenemos el tercio. Chan, chan. Chan, chan. Y ahí empezaron, y ustedes lo pueden verificar, empiezan a verificar desde cuándo se empieza a meter todos los conceptos de plurinacionalidad, pluralismo jurídico, y cada uno de los escaños reservados pedía algo. La tía Ari siempre fue muy, muy abierta, decía, yo pedía el reconocimiento de Rapa Nui, el escaño de Rapa Nui. Pedía el reconocimiento del Tratado de 1889 y que se fuera más allá que lo que estaba establecido. Rodrigo, se nota que ¿Qué? no viste ciertas cosas que pasaron en terreno, o la Tiare realmente se portó muy, 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 No, pues estoy muy diciendo mal. Historia oculta. Que su... Sí, tiene razón. Lo que pasa Tiare en algún momento, lo que pasa es que mientras yo ellos- creo que le ofrecieron mientras ir ellos a la estaban tomando presidencia. café y fumando, haciendo eso, yo estaba estudiando. Tienes toda la razón. Sí, pero Tiare... Yo no estaba en No, eso. si yo no te estoy diciendo nada Ah, a ti. sí. O sea, yo te estoy diciendo algo que yo vi porque A ver, estuve cuéntala, pues, ahí en no la sé, comisión transitoria Historia oculta. de Sí, consulta ahora, indígena. ¿ya? Y Tiare decía, era además con voto a mano alzada. Ah, sí, y sí me y acuerdo. Tiare era la primera en votar. Ya. Entonces, ella era la que dirigía la votación y hubo una indicación mía que se votó de forma unánime. Y yo pedí permiso para ir al baño, volví y la tía dice, oye, ¿sabes qué? Igual me arrepiento, sí que votar en contra. Pues, y repitieron la votación y todos votaron en contra. La tía decía algo y todos votaban de cierta forma. Y yo creo que en Oye, algún esa weá momento... yo se la había escuchado a la ¿Con- Rodo Hurtado, pensé que era con pensé que- Guaripola? Pensé que era grupo, ¿ah? Y yo, O sea, no es que en, podía en algún momento, creo que Tiara Aguilera empezó además a acercarse a Elisa Loncón, a su mundo, y se empezó a generar una edición con otros escaños que no eran cercanos Sí. al mundo de Elisa Loncón, porque yo estoy seguro que a Tiara en algún momento la tentaron con que iba a ser la futura presidenta. Sí. Y le quedó la crema cuando hubo un altercado, no sé si de violencia intrafamiliar, con alcohol. Sí, porque y salió en todos los Sí, medios. es público. Es público. es así público. Oye, me gustan estos Ya, giros. po, Muy Game of espérate, Thrones. y cuando empiezan a descubrir que tienen el tercio, empieza a jugar el tío Marco con Hugo. Y empiezan a convencer a los escaños, hablan con Eric Chinga, que es muy inteligente este tipo, y empiezan a agruparlos. Y en esa agrupación, cada uno empezó a pedir. Excomunista. Sí, era pues. chinga. Empezó, sí, pues. Y que postuló y estuvo muy cerca de ser el presidente de la convención, ¿se acuerda? Su hermano también es concejal del Partido Comunista. ¿Sí? Y Eric Iba a Chinga decir salió algo, por iba a decir paridad. algo. ¿Ah? Salió Iba por a decir paridad. algo, chinga. No, pero sigamos. Entonces. No estamos en México, no, sí, Rodrigo. sí, sí. Pueblo chinga, como le Sí, llamaban no, algunos Tito, escaños. Tito, Tito, y Tito. empezaron ellos a plantear su... Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cada vez que Frente Amplio quería hacer algo, ¡pum!, le votaban en contra. Y fíjate, cuando tú analizas el sistema político, ¿te acordás que de 95 artículos nos piteamos todos po, y que dejamos 3 artículos vivos y el resto todo para afuera? Y ahí presión ejercida por Rosa Catrileo, adentro. Y ahí empezaron, ustedes nos dan esto, si no, les votamos en contra. Es así, yo estuve ese día. Fue uno de los pocos presenciales, hay que decirlo. No, pero mira, yo tuve la cueva, debo decir, que fui un 87%, 100% asistencia, pero 87% telemático y 13%. Pero todas las veces que fui, vi cosas lindas. Un día vi un convencional ahí, y que sale a hablar con tu platita, no, y lo llaman por teléfono en la moneda y yo estaba al lado. Mala cueva para él. Otro, vi a una convencional de... Tengo. Sí. Pero no lo diga, pues el chiste, Ya. ¿te das cuenta que... Ya, dale. No, pero es que- inteligencia Ya, emocional, no, pero está weón. bien. Mira, está bien lo que hizo Manuel José, porque había una agrupación con Mi Plata No que estaba cerca de otro convencional, entonces se podía entender que era ese convencional. ¿Qué? ¿El tío Fonten? No, acuerda? pues ¿Se el tío acuerda? Fonten no, él tiene otras salidas que son re buenas. No, y también un día cuando Rosa Catrileo presiona a Lorena Céspedes, weón. Esa me mató, porque le dijo, yo estaba acá, estaba Daza, Historia secreta. y estaba Toma la Lore. apuntes. Y llegó Cuenta y la le dijo, verdad. es que nosotros los ayudamos y ustedes ahora tienen que votar en contra. Si no les vamos a votar. Y cuando estaba ahí,
les voy a votar, les vamos a votar en contra de todo lo que tiene que ver con nacionalidad y ciudadanía y lo de la niñez. Y yo la miro así y le dije, disculpa, ¿te das cuenta de lo que estáis haciendo? Primero, estáis extorsionando a una colega que es mujer, o sea, no se hace. Pero segundo, weón, piensa en tu país. Y me dice, ¿qué país? Y bueno, y se dio vuelta y se fue. Y ella sabe que mentiroso no me deja. Y estaba Mauricio. Rosa Bueno, Catrilero. Y Mauricio Rosa Catrilero quería y hacía una vena, pasaporte para Mauricio. Gualmapu. Fue esa misma Mauricio fecha. Daza. Mauricio Daza estaba enojadísimo, weón, y la Lore se puso a llorar, weón. Por eso me acuerdo perfectamente, ¿cachai? Y era muy violenta. weón. Y gran valor, Lorena. Sí. Sí. Oye, Eric Chinga estaba... Mira, espérate, está haciendo la, sí, pero la espérate, malvada, pero se aquí está le voy a poniendo contar malvada. otra historia que es una historia lúdica, así que usted continúe. Esta es lúdica la que yo voy a decir. No, lo mío no es lúdico, lo mío es violento. No. ¡Ah! Alarma. ¡Alarma! No, que yo decía Eric Chinga, recuerdo Eric Chinga. ¿Por qué me suena tanto Eric Chinga? Y bueno, noticia de MOL. Chingados. Ex convencional Chinga asegura que zonas de Ayita se ubican desde Sí, Atacama pues. hasta el Mapocho. Sí, pues y que los recursos que están ahí son de su De su esta nación. Claro, de esta nación, la nación de Ayita, que están en proceso. Y esto tiene que ver con el tema de la Comisión de Territorial Indígena, perdón, que va a ser la que se va a encargar de aclarar este tipo de materia. A mí me tiene sumamente preocupado el tema del qué va a hacer esta comisión, porque entiendo, y aquí corríjanme, estimados ¿Sí? convencionales, ¿Quién la va a integrar? Ojo. entiendo que es el presidente Boric, que tendría que determinar quiénes van a conformar por norma en transitoria. una norma transitoria, la 28ª, ¿puede ser? Ya, me mataste, mira. Oye, si yo también estudio. No, sí. Es una concejala que da muy buenos consejos. ¿Ah? ¿Vigésimo? No sé si es la 28ª, quizás me estoy carrileando, pero por ahí era. No, me lo dice. ¡Ay! ¿Era? ¡Ay, yo! Sí, la tiro. No, sí, no era. No, si no era. Ay, Era me fue esa. pésimo en la prueba, me fue pésimo en la prueba. Mi Siete. memoria me fue infiel. Sí, ya, la 28ª. Es la 28ª. Es la 28ª. ¿Puedes leerla, por favor, Rodrigo? No, sí, no pues. entera, pero donde sale que el presidente va a tener que determinar quiénes conforman esta comisión. Repita conmigo, por favor. Por No, favor. 28ª. Por favor. Sí, por supuesto. No, es que es la Margaret Thatcher de acá, weón. ¿Te imagináis? ¿Te imagináis en el consejo le decís que no? El que no, acata. No, vamos. Le pueden preguntar a mí. Sí, Pueden verlo por streaming. ¿Ah? www.lascondes.cl Mira, todos toma. los jueves de 3:30. toma. Mención. En Sí, adelante. en adelante. Oye, ya vamos a hablar de los 28ª. Dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, o sea, 10 días desde la promulgación, en el caso de que gane el apruebo, artículo 1 transitorio, el presidente de la República convocará a una comisión territorial indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdo entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. Restitución. Sí, artículo 79 del proyecto de nueva Constitución, justito debajo del derecho a propiedad. Sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su progresiva implementación, obligándose estos a dar a dar cuenta semestralmente de sus avances en la materia. ¿Sabe que la tierra no se crea? ¿Sabe lo que tienen que hacer? Empezar a expropiar, a quitarle Es cosas finita. para entregársela a los que no al pueblo indígena. 2. La comisión estará integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas, determinados por sus organizaciones representativas. Mira, la comisión estará integrada por representantes de todos los pueblos indígenas y naciones Bueno, indígenas, ahí volvemos a lo mismo. determinados por sus organizaciones Ojo, Ojo, representativas. ahí ¿Quiénes volvemos a son lo las mismo. organizaciones representativas? Espérame, yo ahí vuelvo a lo mismo. Y respecto de varias normas que después voy a ir revisando, si en el proceso constituyente tomamos el censo, ¿por qué no podría aplicarse el mismo criterio para efectos de considerar quiénes son integrantes de pueblos indígenas? Yo lo encuentro muy grave, porque marca un precedente. Ya tienes un punto, Cote. ¿Ah? Entonces, ojo, acá se dice representantes de todos los pueblos y naciones indígenas, pero ¿quiénes son los representantes? ¿Por ley indígena o por censo? Ojo, y eso se aplica a varias normas más. También al tema de votación de escaños reservados. El artículo 162, número 2, dice, podrán votar por estos escaños quienes pertenezcan a dichos pueblos y naciones que formen parte de un registro especial denominado registro electoral Ya, po, indígena. ahí- Dicho registro será elaborado y administrado por el Servicio Electoral sobre la base de los archivos que conserven los órganos estatales, o sea, ahí puede estar el censo perfectamente, y los que posean los pueblos y naciones indígenas, o sea, amplía
aún más podría ser el censo, incluso, esto daba el No, censo. pero esa más. norma es una norma de clausura y de cierre y de seguridad. Porque te acuerdas que cómo era, no existía esa norma, porque esa la redactó un jurista muy importante en este país que se llama Rodrigo Logan, yo lo conozco. ¿Cachai? Y por eso porque antes no estaba esa norma. Y me acuerdo que esa fue una discusión que tuvimos con Felipe, o sea, no una discusión, creación de una conversación con Felipe. Y yo le decía Felipe Arboe, sí. Y con Agustín Esquella. Yo le decía, chiquillo, bueno, si no colocamos esa norma, van a venir con un papel de su autoridad ancestral. Y así se van a dar por reconocidos. Y eso es muy peligroso. Le podemos meter la mano en la urna a los chinos. Increíble. Tiene que haber un registro que a su vez tenga un paralelo, un parangón en el CERVEL. Ojo. Pero esta norma no te impide eso. A ver. Lee bien la norma. Mira, dicho Entonces registro. la escribió Felipe Arboe. Escúchame. Dicho registro será elaborado y administrado por el Servicio Electoral sobre la base de los sobre la base de los archivos que conservan los órganos estatales. Con nadie. 2, de los que posean los pueblos y naciones indígenas sobre sus miembros. Y 3, de las solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales. Los términos que indique la ley. Pero todo es por el artículo 2º transitorio que dice que se mantienen vigentes las leyes que actualmente se encuentran en vigor. No, está bien. La 19.253. Ahora, tenía un punto que se puede, pero yo quiero entender. Pero dejamos abierta la puerta para que en vez del 3% de reconocimiento apliquemos el precedente del censo. No, y es terrible. No, ojo, acá se remite a la ley, es cierto. Eso es lo bueno que tiene el artículo. No, pues si lo dejamos, porque si no, quedaba abierta, hermano. Y yo me dije, Juan, van a llegar con un papel. Pero ojo, en base a la ley, al no quedar restringida a la norma de reconocimiento indígena, en base a la CONADI, tú podrías agarrar la ley de integración de los escaños reservados. ¿Verdad? Pues sí, ¿verdad que ahí está? Y la historia fidedigna. Toma, Por lo tanto, al remitir la ley, tienes dos leyes. Ojo, al remitir a la ley, tienes dos leyes. ¿Cuál aplicas? ¿O la de reconocimiento indígena o la ley de escaños reservados que se remite al censo? Ahí vamos a ocupar el principio de especialidad y debería ser la ley 19.253 por el principio de especialidad. Es que no, sí, la dejamos abierta. No me queda claro. Ya que a mí lo que me gusta de analizar temas jurídicos es poder ver distintos espectros y analizar cómo el movimiento en uno de los cuerpos normativos tiene impacto en el otro, así como un efecto mariposa. Así es. Sin Aston Kutcher en este caso. Así no. Ay, mira. Le gustaba, no, le gustaba eso. No, es que es guapo, ¿no? Guapo. Sí. Si hay que decirlo, Es guapo. Ya. Pues bien, volvamos. Sí, Entonces, te quedaste, se escuchó un... te quedaste pensando en Ashton. Sí, no. No existe el hombre guapo. ¿Ah? No, pues el hombre tiene que ser peludo, tiene que ser más. Ya, vamos. Ya volvamos. Tito. Tito, entonces. Feo, de peludo. Así nomás. Mientras más. Ya, Tito. Entonces, nosotros hoy día cuando hablamos de el tema del derecho indígena y lo que estaba explicando el Cote, ya, pues yo quiero que analicemos que había normativas, porque siempre hablan del convenio 169, que ya es como extraño, porque el convenio 169 de la OIT habla sobre derecho indígena, en circunstancia que la OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Pero ya voy a dejar pasar eso. Pero enseñémosle a la gente. Sí. Vamos. Y acá yo digo siempre, y se le olvidó, porque se acuerda que nosotros vimos el artículo 15, que permite ingresar como norma de rango constitucional. El peligroso artículo 15. Claro, porque lo vamos a leer, pero es que en este caso, ya que lo vamos a ocupar, hay que ocuparlo con las cosas peligrosas, pero también con las cosas a favor, ¿cierto? Sí. Artículo 15. Los derechos y obligaciones establecidos en tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes por Chile, los principios generales de derecho internacional de los derechos humanos y los derechos internacionales consuetudinarios de la misma manera forman parte de esta Constitución y gozan de rango constitucional. Si alguien dice, oh, qué bacán, se pueden agregar los derechos Acércate. de los tratados internacionales. Artículo de la Constitución vigente. Artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Ya, pues, entonces empecemos a ver tratados internacionales. Tito, colócame la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Te invitamos entonces a ponerte al lado del televisor Permiso, ¿me puedo para usar? que le puedas explicar a la gente. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, ¿correcto? Mira, Sí. simple. Vámonos al artículo 46. 46. Al final.
Ustedes la van a buscar. Control F si no quiere sufrir Entonces, la vamos a ver tanto. y vamos a ver. Dice, estamos de acuerdo en el tema de los escaños, el reconocimiento. ¿Sí? Nada de lo contenido en la presente declaración se interpretará en el sentido que confiere un Estado, pueblo, grupo o persona algún derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas, que habla de la igualdad en dignidad y derecho entre las personas, ¿correcto? Ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes. Por tanto, aquella convencional que habló de que iban a poner visa o de que iban a restringir la libertad de circulación en parte del territorio, las autonomías territoriales, esto está claro que no pueden. Está claro, ¿cierto? Apliquémoslo, ¿eh? 2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente declaración se respetarán los derechos humanos de todos y todas, y las libertades fundamentales de todos. No dice todos, ni todas, dice todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley. No dice por agrupaciones, no habla de normativa interna, dice por la ley, porque parte de la base de que la ley da igualdad a todos y todas. Y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Evidente, esas limitaciones no serán discriminatorias y serán solo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debido a los derechos y a las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática. Dato mata relato, hermano. Si aplicamos esto y no, porque el derecho no es lo que usted quiere que sea. O sea, una cosa es lo que usted quiera, otra es lo que le gustaría y otra es lo que es. Si nosotros acá, este era el marco, pero nunca lo quisieron tomar, porque les gustaba más, ¿te acuerdas ahí? El convenio 169, y les gustaba más la idea de la autodeterminación normativa y que empezáramos todo de cero. Acá está, pues mírenlo. No lo digo yo. Me parece interesante tu punto, Rodrigo, pero tomando en cuenta lo mismo que señala el artículo 15, se nos sigue metiendo el problema, porque Sí, al pues. ser un concepto tan amplio, eso no te impide tomar esa interpretación o No, pues es que... o tomar la interpretación Cote, de las actas que vimos Cote, en cuanto... Lo que te trato de decir es que es peor, Sí. porque resulta de que ese era el marco sobre el cual debimos haber trabajado, pero acá nosotros ampliamos esto, y como lo ampliamos, si se aprueba este texto va a primar sobre eso. Claro. Eso es sentido común. Esto, por eso yo hablaba de que uno tiene que ocupar bien las palabras. No es lo mismo reconocer que crear. Tú reconoces cuando plasmas y pones de manera pública algo que ya existe. Claro. Yo reconozco. Pero cuando yo entrego, creo, no, yo ahí estoy ocupando otro verbo, crear. Si tú me dices, ¿sabes qué? Vamos a reconocer tu sistema jurídico, es porque tú tienes un sistema jurídico. Exactamente. Si tú no lo tienes, no estoy reconociendo, lo Estoy estamos creando. creando. Si te reconozco a ti y dicen, vamos a reconocerlo y le vamos a dar escaños reservados con distrito único y supernumerario, significa que tú ya los tienes. Si tú no los tienes, lo estamos creando. Entonces, ¿sabes cuál es el tema? El tema es que yo siento que como no ocupamos correctamente el lenguaje y tampoco señalamos cuáles eran los propósitos que había detrás de cada una de las normas, nosotros lo enseñamos en un programa a que la gente viera en los antecedentes preliminares de la historia. La historia, ¿cachai? Hay que ver, porque miren, yo he visto mucha gente que hoy día está hablando, no, mire, si la interpretación es esta, esto es lo que queremos hacer, pero cuando tú vas a la norma, a la iniciativa, tú te das cuenta que lo que escribieron fue absolutamente distinto. Entonces, pongámonos de acuerdo, por hermano. O sea, si usted, mire, les voy a dar un datito nomás. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, lo que se opinó a propósito de la plurinacionalidad, vean la 270. Revisen ahí qué es lo que la iniciativa. Revisen qué es lo que dice a propósito de qué es la plurinacionalidad y hacia dónde quiere extender el concepto. Ahí partimos de la base, mira, y eso también es porque, ¿qué es lo que se hizo? ¿Te acuerdas que yo te dije que la gente creía que nosotros los convencionales nos sentamos en una mesa así como, oye, ¿qué es lo que es mejor para Chile? A ver, tú opinas, a ver, Cata, ¿qué crees tú? Y salió una brainstorm, una tormenta de ideas, y dijimos, oye, Claro. redactemos la WIFA. Y salían Se abrazados. claro, buena se onda. metían a través de la ICC, la IPN, la IPI, que la IPI son las iniciativas, iniciativas de norma indígena, no, iniciativa popular indígena, Sí. ¿cierto? Y esas iniciativas lo que se hacían era, iban todos a una comisión, que era la Comisión de Participación y Consulta Indígena, donde estaban por puros escaños reservados, mayoritariamente los que recepcionaban. Entonces, el tema es, ¿cómo llegaban esos textos? Venían hechos, compadre, venían hechos.
Venían todos no estructurados, o sea, no fue un proceso Deliberativo. pero para nada. Y llegaba y ponía un texto que seguramente no lo iban a leer los convencionales, porque eran 400, 500 páginas por día. Claro, pero la instrucción era apoyarlo. Sí, pues no, la instrucción cerrada, pues sí, era voté. Si ustedes pueden ver las votaciones, mira, y ahí tú empezás a analizar. Fíjate, el día que se aprueba la plurinacionalidad, Ya. que la primera fue en marzo. Ujú. Después el pluralismo jurídico no atenuado se aprueba el 23 de marzo, el 27 de marzo. Después viene en abril. Todo esto la gente lo puede buscar en Chile Sí, Convención. búsquenlo. Y después viene en abril y ahí se vota el concepto del consentimiento y consulta, lo que estaba hablando el Cote. Y fíjate, mira lo que son las cosas, empieza a subir el rechazo. Hay una fundación que se llama Fundación Interpreta, que detectó desde cuándo está la opción rechazo de salida y le hace como un escáner para tratar de demostrar de que la convención estuvo siempre con sobreataque. Pero, ya, ok, eso es respetable. Pero ellos hacen un análisis que hay uno que me gustó mucho, cuando dicen, ¿de qué momento, se han preguntado eso, de qué momento el rechazo empieza a subir? El rechazo era un 20%. ¿En qué momento? Precisamente. 4 de septiembre, Rojas Báez. Sí, por eso, pero ahí... Espera, ¿qué acabas de decir? 4 de septiembre, Rojas Báez. Rojas Báez reconoce que mintió el 4 de septiembre del año 2021. Uy. Los caminos de Dios son misteriosos, como dirían las monjas por el 4 de carmelitas septiembre. descalzas. Sí, pues porque fue como el 4 de septiembre. Sí, pues, pero Estamos conectados pero como cuando, Dark. pero ojo, pero cuando empieza a subir en, o sea, a niveles de 10 puntos, ¿Ya? empieza a subir En abril. cuando hablaron de la plurinacionalidad, compadre, cuando hablamos, porque usted estaba, y ahí empieza a crecer. ¿Por qué? Porque fue inexplicable del punto de, porque yo puedo decirte, ¿sabes qué tiene? Esto tiene un diseño distinto. Pues no voy a hablar si es bueno o malo, tiene un diseño, pero si te lo logro explicar, te hace sentido y tú me dices, no estoy de acuerdo, pero entiendo que hay un diseño. Pero cuando yo te trato de implementar, de cuchufletear por abajo, algo que no te lo estoy explicando y te digo, no, mira. Sí, la verdad, el estado de emergencia está en el estado de calamidad, pues sí, son iguales, sí, no te preocupes. No, Tranquilo. Sí, pues, ¿cachai? Eso es sacar las castañas con la mano al gato, y eso no se hace. Ujú. ¿Ya? Mejor decir nos equivocamos, o tratar de interpretar que el artículo 116 a propósito de nacionalidad y ciudadanía quedó bien hecho, o el 117 que confunde nacionalidad con ciudadanía y dice que son iguales, el del 172 que habla de la inhabilidad y que dejó fuera el narcotráfico y el terrorismo y que diga, no, si lo vamos a agregar después en la ley. No, pues eso es creer que la gente es boba, pues, hermano. Y andar acusando fake a todo el mundo, además. Sí, no, pero no sé, aquí nosotros leemos con texto en mano, o sea, eso ha sido una tónica. Oye, volvamos. De hecho, porque mira, disculpa, y con esto termino, yo podría ser tan malintencionado, ¿cachai? De decirle, ¿saben qué? Mire, vamos a hacer lo siguiente. Ya, ok, ¿quieren que entremos con la fake y las interpretaciones tendenciosas? Listo. ¿Sabían ustedes que en la ley del Pilar Solidario de la presidenta Bachelet se estableció la facultad de que las mujeres u hombres que tienen a su cargo niños y que quieran cobrar pensión de alimento, puedan cobrárselo al padre que no vive con el niño y que tiene que pagar la pensión de alimento, y tú se lo puedes cobrar, esa pensión de alimento, de los ahorros previsionales? Así lo dice. ¿Sabía usted eso? No, pues viste, No. para que hay que, yo siempre lo he sabido, pero, ¿y quieren que? Porque ahí hay muchos que hagan, dice, no, ahí tenía una. Y lo dice clarito, léanlo. Pilar Solidario y la facultad que tienen las personas que están cobrando pensión de alimento. ¿Ya? Con el proyecto de nueva constitución. Y ese fue un pelo de la soba de la cata. ¿eh? Así, Hay que no, reconocérselo usted lo a dice. ella. No, pero es que de verdad, porque esta mujer es maquiavélica. Entonces, cuando te la tiró, yo empecé, dije, a ver, vamos a ver. Y efectivamente, y alguien me va a decir, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque el artículo 45, que es el que habla sobre seguridad social, dice en el 45.3, las últimas líneas, dice, los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que el propio sistema establezca. Y dentro de eso no está el pago, Pago de pensión pensión alimenticia. Listo. Eso, ya, pero eso es una interpretación. Y eso Pero tampoco se reformó en el acuerdo de Aprobdignidad. no, pues, Porque nadie lo había visto. porque, ¿y sabéis por qué no lo habíamos visto? ¿Te queréis que te diga? Y yo me hice el mea culpa, porque soy hombre. Y no me estoy victimizando ni mucho menos. Es porque tiene un puntazo. Y eso es una de las cosas buenas que tiene el proyecto de nueva constitución, que es la paridad. Porque es importante el tener la visión de una mujer, porque ella ve cosas que yo no veo. ¿Viste? La Cata hizo Sí. presente algo. Y es Pero, porque yo también pero tengo muchas La- amigas la perspectiva que de tienen que género, la, pelear ¿cierto? día a eso, día. la, Eso es. la perspectiva de Es la género. perspectiva de género. Y amigas y mujeres que también he ayudado que tienen muchos conflictos hoy día por el tema de pensión de alimentos. Entonces, por eso a mí la pensión de alimentos siempre ha sido un tema. Sí. ¿Sí? Pero te das cuenta que si la Cata no hubiese estado en este panel, yo jamás hubiese podido No saber hubiéramos eso. levantado ese pelo en la sopa. No, pues, ¿cachai? Pero ahora es importante decirlo, porque
las personas que van a cobrar pensión de alimento y que tenían siempre esa herramienta. Sí, a mí por eso me cargan los populismos, por eso le tengo mal a los políticos, yo también soy político, porque yo digo, oye, más lo que levantaron y le generaron falsas expectativas a la gente, empezaron a hablar de los retiros del 10%, porque con los retiros del 10% usted puede pagar la pensión de alimentos, porque los papitos corazón. Y yo miraba, weón, decía, pero qué crueles, weón. Si el Pilar Solidario hoy día te lo permite, es un escrito. ¿Por qué no le enseñan a la gente a hacer el escrito mejor para todas esas mamás que estaban esperando y que estaban así como, pucha, ojalá venga otro 10% para que me paguen la pensión? Porque eran Eso, algunos loco. como 8 millones de pesos. Pero, Sí, hermano, es que pero- igual es un 80% el catastro de no pago de pensiones de alimentos en tribunales, es una barbaridad. Sí, pues, pero, es una Cata, locura, sí, y entiéndeme. montos millonarios. Sí, El retiro al 10%, mira, si tú tienes una herramienta permanente que te permite cobrar de los ahorros previsionales la deuda de pensión de alimentos y no te pone tope, versus el 10% que le puedes sacar el 10% de lo que saque, ¿cuál tenéis que ocupar? La permanente, po, evidente. ¿Y por qué no los políticos no le decían eso a las mamás, weón? Porque eso no vende, pues, ¿cachai? Lo que más vendía era el 10%. Yo estoy a favor del 10%, tú estás en contra del 10%. Y yo apoyo a las mamás, ¿cachai? Porque por eso lo hicieron. Pero ¿alguien le ha dicho a las mamás que hagan eso? Nada, pues, Nadie. weón. Y entonces las mamás se quedan ahí y hacen periplo eterno en los tribunales de familia. En los tribunales de familia, que es donde cuando el amor se termina, Mamás entran los tribunales de familia. y papás. Mamás y papás. Mamases y papaces. Oye. Mamás- Pero te llevo de vuelta al rail. Porque te fuiste. No, soy etéreo, perdón. Llegaste a Plutón, Ay, güey. qué bonito el parcito, mira. Acá los chicos PUC, los chicos, los hermanitos descalzos. Ay, me quiero sentir discriminado, me quiero sentir discriminado. Volviendo al Sí, tema de la pauta. ¿Viste? ¿No? Como la Tere, viste y punto. Volviendo al tema de la pauta, y en base al artículo transitorio que citó perfectamente bien la Cata, quiero ir al punto 2 A ver. de la comisión. En cuanto a la integración de la Comisión Territorial Indígena, dice que la comisión estará integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas ¿Ya? determinados por sus organizaciones representativas. Esto es la norma transitoria 28ª, para que la gente vaya siguiendo el A dedo. través de un proceso de participación indígena convocado de conformidad con el artículo 7 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, eso... Pero sigue leyendo la voz. Ya, espérame, Dice, espérame. dicha comisión estará integrada además por representantes del Estado Sí. y personas de reconocida idoneidad, Salvador Villaleo, reconocida, quienes serán nombrados por el presidente de la República. El Estado deberá garantizar su debido financiamiento, sueldos, y además infraestructura, acceso a la información necesaria, asistencia técnica, administrativa, y además podrá convocar a organismos internacionales, la ONU, para desempeñarse como observadores garantes del proceso. La comisión funcionará durante 4 años, prorrogable por otros 2. O sea, 6. Puede funcionar hasta por 6 años. Pero hay un ¿Cachai el grado de punto incertidumbre, que me parece hermano? grave Saber que tu y- propiedad puede no ser sé qué- objeto de expropiación. No sé qué pensáis tú, Cata. Bueno, vimos a Rafael Ollarte en la entrevista que tuvimos que hoy día en Ecuador a un ecuatoriano mestizo que está en una zona territorial indígena le quitan su propiedad. Eso está pasando en Ecuador hoy día, de donde exportamos el concepto de plurinacionalidad. Pero en ese sentido, no sé, ¿qué opinas tú, Cata, por ejemplo, de que al final los pueblos indígenas son juez y parte? Porque yo podría entender que se establezca una comisión, pero en primer lugar no queda muy bien establecido quiénes son los integrantes de los pueblos indígenas, porque dice determinados por sus organizaciones representativas. Y ahí también volvemos al mismo tema. ¿Caben las del censo? ¿Sabes cuál es uno de mis grandes problemas también con Más cómo cerca del micrófono. cómo se Cata. estableció este tema? Tiene que ver en cómo hago yo efectivo mi derecho, cómo efectivamente yo puedo reclamar mi derecho ante un tribunal, ¿ya? Y le he estado dando hartas vueltas, porque al final yo creo que hay algo muy cierto que es la justicia que tarda, la justicia que tarda ya no es justa. Sí. Y yo lo que más temo en realidad es que empiece a existir la autotutela por parte de las personas, que es la autotutela, que las personas se empiecen a defender porque ven que los tribunales de justicia no están haciendo su pega. Hay una gran crítica al sistema, al procesal civil en el fondo, que es muy lento. Todos sabemos que es un sistema muy lento, que debía ser reformado. Me extraña que no se haya tocado, porque como que a nadie le importa. Disculpa, ¿qué es lo que es? Lento. Muy lento. ¿Sí? ¿Y tú sabes dónde se van a tramitar la tutela judicial, que es el recurso de protección que En tiene? los tribunales civiles. Dejémosla ahí. O sea, vamos a sobrecargar los tribunales civiles cuando hoy día la gente sabe en su casa, cuando presenta alguna demanda, pueden pasar 10 años entre que pasa la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Entonces, bueno, ahí hay algo que yo creo que
quedó botando en el aire, no se solucionó. Pero yo no sé si ustedes vieron los comentarios que hicieron algunos abogados en la revista El Mercurio de julio. Y acá sale Cristian Maturana, yo creo que dan el clavo respecto a eso. Lo que cabría es solo la consagración de tribunales especiales indígenas y no la creación de un sistema paralelo. Por ejemplo, no se contempla en el Consejo de Justicia una integración por mayoría de jueces, necesidad resaltada por informes de diversos organismos internacionales, lo que impide que se evite su politización y se llegue a un cuestionamiento de su funcionamiento, como ha ocurrido en diversos países. Lo que se cuestiona no debe ser el instrumento, sino que su forma de utilización. Muy bien. Yo creo que a mí el tema de... Pero yo, igual yo tengo un tema ahí, Cata, porque lo leí y me parece justo lo que tú dices. Pero también tirón de oreja, weón, a las organizaciones y a tu querida Universidad Católica, porque estuvieron ausentes. La Católica tenía que haber estado hablando de temas valóricos, tenía mucho insumo como universidad. Claro. No a través, dices tú, de Tenemos que hablar de Chile, porque estuvo participando a través de Tenemos que hablar de Chile. Pero que estoy en la Chile, pues, tenemos que hablar, y la ONU. Sí, dígalo, pues, si no, cuéntela la historia. Va a llegar con una polera a la ONU la Sí, próxima. pero si la ONU organizó eso. Oye, pero ¿sabes No, qué? pero y reconocieron al final que pudieron haber participado Pero, más y era como... igual pero que no, Cristian Maturana. ahora no. Cristian Maturana trabaja en el Departamento de Derecho Procesal de la Chile, un profesor, pero bacán. Y todos se mantuvieron Seco. callados, weón. No se metían, no aportaban. Y ahora, weón, salen todos. Lo necesitábamos antes, pero afortunadamente les va a haber otra oportunidad para que puedan hablar. ¿Cierto? Desde el 5 de septiembre. Gracias. Oye, otro tema, Cote, ya que estáis hablando en eso. Espérame. ¿Tú sabes cómo se Dame un ejercitan los derechos de los pueblos originarios? Dame un segundo. De manera colectiva. Bueno, ese tema lo habíamos hablado, pero quiero meter un último pelo en la sopa respecto al artículo 322, que me parece sí, bueno. complejo. ¡Alarma de pelo en la sopa! Número 2. Cuando se trata de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar Claro, sí. una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, los protocolos, los sistemas normativos de los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. Artículo 322, inciso segundo. Hagámosle un match acá. Artículo 18, sobre el capítulo segundo de Derechos Fundamentales y Garantías. El artículo 18, número 1, dice: las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. ¿Cierto? Sí. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien. El 2. Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. Y dentro de esos derechos están los derechos civiles y políticos, que es lo que tú dices. ¿Sabes lo que va a pasar con aquel hermano, ciudadano, hermano mío, indígena, que le caiga mal a su comunidad? A su comunidad, ¿Lo van a sacar? Corta. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador? ¿Qué es lo que dijo Rafael? Sí, po? lo van a El sacar weón que reclama pa' cagando. afuera, ¿cachai? Perdón el Sí, chilenismo, hay que pero lo van a decirlo. sacar cagando. Entonces, así de simple. ¿cachai? Y esta también nosotros la levantamos, porque le dijimos, esto es una forma de permitirle censurar a los mismos ciudadanos de los pueblos indígenas. No tiene que ser, hermano. No, y además otra cosa. Si tú empiezas a hacer el análisis, se ha levantado una teoría de ciertos sectores, por ejemplo, el señor, ¿cómo se llama? El presidente del Senado, el señor Elizalde, Elizalde. que dice que Álvaro. no habría justicia penal. O Sando, No habría justicia penal. Perdón. eh, El presidente. Ya. o se excluirían los temas penales de la justicia indígena en base a los derechos procesales penales establecidos en esta Constitución. Pero yo lo escuché, hermano. Pero yo le digo a esta gente que vean el caso ecuatoriano, de donde exportamos, porque lo que nos decía Rafael es que ellos han tratado estos temas basándose en el convenio 169, en la autodeterminación, en la autonomía, y al establecerse un sistema que coexiste, Porque con esa es la el otro palabra. sistema jurídico, Coexiste. yo creo que depende de su propia autonomía el determinar sí, po. el alcance. ¿Y vos cacháis qué pasa si se los limitáis? Van a demandar a Chile en los organismos internacionales. Claro. ¿Sabéis lo que va a pasar con esa sentencia? Y agarrando también esta perspectiva intercultural, porque cuando la Suprema falle los recursos de la justicia indígena, va a tener que aplicar esa perspectiva intercultural. ¿Y ustedes saben por qué la va a tener que aplicar? Porque el artículo 318, número 2, dice: las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos, entre los cuales está
el derecho indígena, cuya jurisdicción ha sido reconocida por serán cumplidas por tribunales de justicia conforme al procedimiento establecido por la ley, aun si aquellas contravenir una sentencia firme pronunciada por esto, aun cuando tenga tu sentencia de la Corte Suprema. No pesa más que... No pesa nada si me la llevo afuera y afuera dicen que están en contra de la sentencia de la Suprema por haber infringido el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Como dirías tú, acata. Acata nomás, eso. Acata. Acata. ¿Ah? Cata. ¿No? Como catita. ¿Sí? Ya, pero... Así que tenéis... Bueno, comenzamos a cerrar entonces de esta manera el factor C. Igual lo hicimos lúdico, pero es muy fuerte lo que Sí. están... ¿Y sabéis por qué? Porque, mira, a ver, ahora miremos el vaso medio lleno. Cerrando. Sí, lo importante que estamos haciendo acá no es reírnos, porque no estamos trivializando, tratamos de hacerlo divertido, para que no sea el show de los libros. La hueá. Perdón. Antonio Escarmeta, vamos a leer la Constitución. No, okay. Con todo el respeto, lo quiero harto. Pero el tema es que, ¿qué es lo peligroso? Lo peligroso es que tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo y ver lo que nos puede llegar a pasar. Sí. Entonces, la pregunta que se debe hacer a alguien que se cuida a sí mismo es decir, bueno, ¿y lo podemos evitar? Porque yo podría decir, ¿sabes qué? Tiene cosas buenas, pero esto lo puedo evitar. Hagamos una ley de implementación. Una ley de implementación que nos permita llegar a esos acuerdos. Ah, ¿verdad que no tenemos... No se puede. No se puede, porque no tenemos mayoría en el Parlamento. No. Chuta. Y además de eso, tampoco se puede. ¿Sabes por qué? Porque vaya a tener que preguntarle a los mismos pueblos indígenas El consentimiento. Y alguien te va a decir, no, pero si los pueblos van a ¿Y el aceptar. referéndum? Hermano, si nunca han sido reconocidos, ahora se están reconociendo, ¿tú le cambiarías, si fueras indígena, le cambiarías una coma? Ni Sí, pues entonces ocupe la lógica. No, y no solo eso, ¿cuál es la fórmula de aprobación? Porque son 11 pueblos reconocidos. ¿Qué pasa si uno se opone? Yo creo que se cae completa la norma. A ver, ¿cómo? Son 11 pueblos indígenas. Claro, ¿verdad? Pues? La consulta no es por mayoría no, pues. respecto a los 11, yo creo que es por pueblo independiente. Un por lo total tanto, acuerdo. Pero claro, ahí está hablando del consentimiento de la consulta, porque la consulta no es vinculante, El consentimiento. el consentimiento. sí. ¿Sí? ¿Cachai? El del 191 punto, y tenéis toda la razón. Sí. Y ahora, ¿y yo te puedo hacer otra consulta? Si aquí habla de la consulta de los pueblos indígenas, y yo soy del pueblo Huilliche, y el pueblo Huilliche ya dijo, nosotros no somos mapuches. Sí. O está el pueblo Chono, en la región de Aysén, que no está reconocido. Tu querida región de Aysén. En mi querida región los de Aysén, pehuenches. sí. O los pehuenches. O los beliches, o los cuncos. Y dicen, oye, nosotros también, pues, nosotros no estamos acá, pero y nosotros también somos indígenas y queremos tener nuestros propios tribunales, nuestro sistema jurídico, y queremos tener todos los derechos que dicen acá, ¿por qué no? Ah, no, vamos a mandar a Chile. ¿Está ahí? Ojo. Peligroso. Ojo ahí. Peligroso, brother. Bueno, Tus palabras al cierre de Cote. yo creo que tuvimos un Marty McFly, un enviado al futuro Sí, en el capítulo pasado, Rafael Ollar. Rafael Ollarte, a quien le mando un afectuoso saludo, Que no pudo venir de otro lugar así de Quito. Te doy y te quito. ¿No? Sí. quien nos mostró los riesgos de la plurinacionalidad como un concepto que no se define. Ellos están viendo temas penales actualmente, los tribunales indígenas. Están teniendo problemas con los derechos colectivos, Sí. con los derechos de la naturaleza en cuanto a su falta de indefinición. Los derechos fundamentales no se están respetando. El tema también, por ejemplo, de cómo se llama, de cómo le han quitado tierras a mestizos Sí, por ecuatorianos. la reivindicación territorial. Sí, y ojo, para los chilenos, danger. Este proyecto de constitución deja abierta la interpretación a que tanto en temas de votación como integración también de la Comisión Territorial Indígena, la integración de pueblos indígenas no necesariamente va a ser por la ley a través de la cual se acreditan por la CONADI, sino que podría ser incluso por el censo. Ojo, porque ahí nos pueden meter un gol grande y pasar de un 3% aproximadamente gente reconocida a un 12%, y eso ya lo hicieron en la convención. Y ojo, porque si tenemos una nueva convención, creo que tenemos que regirnos por actos administrativos oficiales. Y defender este tipo de puntos. Y esa Muy bien. es la ley ante la CONADI, no es el censo, señores. Porque en base a esto, si no, nos van a meter un golazo nuevamente. Cata. Cuidado. Yo voy a hablar de un spin-off.
Ya. Un spin-off que tú metiste a colación hoy día. Disculpen, lo que pasa es que es de Las Condes y allá en Las Condes piensan que todos Una saben... secuela. Sí, allá en Las Condes piensan que todos los chilenos saben lo que es un spin-off. Una Pero- secuela o una historia que viene aparte. Una parte de algo este que universo. dijo- de este Del universo. universo Ok, constituyente. ahora le hemos explicado a la Del gente universo. común y corriente. El multiverso Ya, constituyente. ya. Muy bien. Del universo plurinacional que estábamos hablando hoy día. El spin-off de la secuela de lo que dijo Rodrigo respecto a que los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Me quedé sin aire. Sí. Yo no sé si sabían, pero A ver. Más cerca del el micrófono. miércoles 17 de Me tinca que hacer agosto, un pelo en la sopa esto. la Sala de Cámara de Diputados aprobó el proyecto de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimento, cumpliendo así su segundo trámite constitucional y dejando listo para que se convierta en ley. Que lo celebraron como nunca. Que es maravilloso. Yo estoy muy de acuerdo con este proyecto Eso de ley. está Sí, yo muy sé, bien. Pero escucha lo que voy a decir ahora. Con 136 votos a favor fue despachado el proyecto que tiene como objetivo generar un mecanismo permanente para solicitar la deuda alimentaria que tenga 3 meses sin pagos o 5 meses de pagos parciales a tribunales de familia. La ley entrará en vigencia 6 meses después de que el Registro Nacional de Deudores inicie su funcionamiento en noviembre de este año. Fechas importantes que quiero que recuerden. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a poder cobrar estas pensiones de alimento? En las distintas se va a oficiar, en el fondo se hace una investigación a través del sistema de Comisión para el Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos, cuentas bancarias, instrumentos de inversión, entre otros. Además, en el caso de que no haya patrimonio disponible, se podrá cargar la deuda al fondo de pensiones por el total de la deuda. ¿Qué va a pasar? Artículo, ese está en la ley 20.255. ¿Qué Vean lo pasaría que es el entonces pilar si se solidario. aprueba? ¿Qué Si se pasa? aprueba la convención, la ¡Alarma, propuesta, despele la sopa! ¿Qué va a Cooperan, pasar? cooperan. ¿Qué pasa, Cata? ¿Qué va a pasar? Que no se va a poder cobrar. No, pues. No se va a poder cargar la deuda al fondo de pensiones por el total de la deuda. ¿Por qué? es Porque el artículo 45 Porque tu platita ya no es tuya. Inciso tercero Sí, pues. señala que solo se puede establecer para los Exacto. solo se financia la seguridad social, no podrá ser destinado a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Dentro de los Así- cuales no está. Así como lo dijo el diputado O sea, en Winter, 6 me meses parece existe una tremendamente posibilidad de que... complejo que esta ley Es como quede claro esto es solo con la constitución actual. respecto al pago Claro. que se podría hacer de las pensiones de alimentos con los fondos del deudor. Horrible. Lo otro queda disponible, pero me Terrible. parece Eso sí que fue un pelo en la sopa. Sí. me parece muy Cata, mal. yo sé que además de eso querías Sí, comentar atornillamos, algo. pues. Ay, sí, yo quería comentar algo. Les tengo una invitación. Mira, A toma. ver. Una invitación para que bailemos, vacilemos el rechazo. Ya. Mañana sábado, Los guasos 27. quincheros. Los hermanos Zabaleta. Alberto. Oye, a Hola. ver, basta ya. Basta ya. Ya. ¡Basta ya! Ese día. Voy a volver. Cristóbal. Rodrigo Logan. Vuelve conmigo. Mañana sábado 27 de agosto nos vemos en el Parque Inés de Suárez a Providencia. las 2 de la tarde, Providencia, en el Festival del Rechazo. Va a estar Crónica, vamos a estar vacilando, bailando Y el no se rechazo. depriman, tira para arriba. Exactamente, así que los Toma. esperamos Mira. a todos, ahí nos vemos. Si no me ven, me saludan, yo los saludo. Así que los espero, por favor, vayan, va a estar muy buena la convocatoria. Mira, Oh, así qué que Irreverentes invita. Excelente. de esa manera cerramos el capítulo Sí, de bacán. hoy. Me gusta Ok. con una invitación Sí. para que la gente pueda ir a ver a un grupo urbano que es bastante conocido Y en no nuestro se país. deprima. Tira para arriba. Eh, bueno, Y va a estar todo bien porque esa es la tierra de Margaret Thatcher. La municipalidad de Providencia. mira, Así yo que, hace una semana cuadradito. fui a ver al perro Chocolo ahí y funcionó bastante Fantástico, vi bien. tus historias, lo vi. ¿Viste? Mira, Lo vi. ¿Fuiste a ver al perro Chocolo? fui a ver al perro Chocolo. Pero estaba, el perro allá estaba con chip, estaba con... No, que- Bueno, Ley de tenencia responsable. así nomás. ese fue el Factor C Prime del día de hoy. Espero que nos dejen sus comentarios. Igual como le hicimos mención al principio, se la podemos hacer en el próximo programa. Así que vayan escribiendo todos los saludos, lo vamos a estar ahí leyendo. Y esto está para ustedes. Educación gratuita y de calidad, como decía mi buen amigo Rodrigo. Sí, pues. Sí, pues. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Un chao, abrazo. chao, chao. Chao, chao. Besitos, los queremos mucho.